Vamos a comenzar con con este ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Básicamente, esperen un segundo que algo hice mal. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos estos datos de inicio. Con esto les pido a ustedes que papel y lápiz se pongan con esto. Tenemos un escenario como ese, con un PBI que está en 100, ¿no? Partimos de una situación, suponiendo que estamos en pleno empleo. PBI 100, consumo 65, gasto 15, inversiones en 20, los impuestos en 12, la tasa de interés al 10% y el nivel de precios, un nivel de precios en 100, como para agarrar y poner un punto de partida. Y vamos a usar modelo de oferta y demanda agregada, ¿sí? EISLM. Yo lo que les pregunto acá es, ¿qué hacemos para revertir de alguna manera un persistente déficit presupuestario que hay en esta economía y qué tienen que ajustarlo, ¿no? Obviamente acá lo que tienen es un nivel de gasto de 15, un nivel de impuestos de 12, lo que tienen que ajustar es ese 3 pesos de diferencia. ¿Ok? Tienen un rato como para agarrar y pensar, les dejo 5 minutos, literalmente. Quiero que agarren y me digan cuál es la mejor solución que ustedes brindan, mejor política, combinación de políticas o lo que quieran hacer, para resolverlo y quiero que me digan cuál es el impacto esperado, cuál es el resultado esperado que van a tener de la aplicación de esas políticas utilizando estos modelos a corto plazo y cuál es el impacto que van a estar teniendo a mediano plazo. ¿Ok? ¿Está claro? Lo tienen 5 minutos ustedes como para hacer lo que consideren más conveniente.
Falta un minuto. Quiero ideas y sugerencias de qué hacer, ¿eh? Y cómo son los pasos. ¿Estamos? Vamos cerrando. Escucho algún voluntario de entre los que están online de qué es lo que tenemos que hacer. Así vamos anotando las opciones. En principio yo había puesto como política fiscal aumentar el impuesto. Eso va a hacer que la IS se desplace. Bien, entonces acá tenemos a Bien. Karen. Karen dice que vamos a hacer es aumentar los impuestos. Pero Aumentamos esto, los impuestos. Y entonces, ¿qué pasa cuando aumentamos los impuestos? Llevamos los impuestos a 15. y la tasa de interés va a bajar. Primero, vos haces subir los impuestos a 15. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bien. ¿Y entonces qué pasa cuando haces eso? Y tanto la tasa de interés como la producción va a bajar. Disminuye. Bien, pero está bien. Eso va a ser el resultado porque justamente lo que vos me decías, el aumento de impuestos, lo que hace es actúa sobre el mercado de bienes, ¿no? Sí. Actúa sobre el mercado de bienes, disminuye el ingreso disponible, ¿no? Como Sí. disminuye el ingreso disponible, esto lo que impacta es en qué variables. Va a desplazar la IS hacia abajo. El resultado, como bien decís, Sí. a corto plazo, va a ser Sí. que sube. ¿Qué cosa sube? ¿Qué cosa baja y qué cosa sube? A ver, ¿qué es lo que pasa? No, ¿Vos qué decías que pasaba? sube el impuesto. Sube el impuesto. Pero lo que va a bajar va a ser el ingreso disponible que tengan las personas y de Baja ahí, el por ingreso ende, el disponible. consumo y la renta. Baja el ingreso disponible, entonces baja el consumo. ¿Qué más pasa? La producción también baja. Va a bajar la producción. Ok, pero ¿y qué más va a pasar? ¿Sobre alguna de las otras variables va a pasar algo? ¿El gasto público va a cambiar? No. No. ¿La inversión va a cambiar? Y sí. Baja el ahorro y baja la inversión. Va a caer. Va a caer la inversión. ¿Por qué va a caer la inversión, Sí. decís vos? Y porque también la tasa de interés baja. Pero si baja la tasa de interés, ¿el impacto sobre la inversión es que baja? Hay dos impactos. Claro. Hay dos Por impactos. No, consumo. pero es importante esto. Es súper importante. ¿Qué pasa con la inversión? ¿No subiría la inversión? Porque al tener una tasa de interés más bajo te permite... Una tasa de interés más baja, Claro. una tasa de interés más baja nos va a llevar a que la inversión tienda a subir. Pero ¿es el único determinante de la tasa de interés de la inversión? No, No. no estás ante uno de esos No. casos en que no sabes bien el impacto. Claro, es incierto. ¿Por Porque, qué? o sea, Porque puede. como va a bajar la demanda, la inversión cae. Pero como va a bajar al mismo tiempo también la tasa de interés, la inversión sube y entonces es incierto el efecto sobre la inversión. Es incierto. ¿Sí? Ok. Pero no es que a Entonces, corto plazo la inversión baja y a medida no sube. ¿por qué? No No sé necesariamente. si lo No había necesariamente. algunas En realidad depende. discusiones. En realidad depende de qué cosa. Depende de qué es lo que pasa con la tasa de interés. Vamos a ver, imaginemos una. Estamos haciendo este análisis. Yo soy consciente de que estamos haciendo en el aire, después vamos a ir a la presentación. Pero imagínate que vos tenés un modelo y porque detrás de la demanda agregada lo que vas a tener es una ISLM del lado de la demanda como para analizar. Y estamos mirando primero esa parte. Todavía no terminamos el análisis de corto. Pero pensemos esa parte. Ponle que vos tenés una LM totalmente horizontal, ¿no? Totalmente plana. En parte como la que está en algunos de los capítulos del libro.
Si es eso, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Se modifica? No, No, ¿no? se mantiene. Entonces ahí no hay efecto sobre tasa de interés, todo el efecto va a ser sobre cantidades, sobre producción, con lo cual lo más probable es que la inversión que pase caiga. ¿No? ¿Está claro? Yo te lo llevo al otro lado, bien extremo. Si yo tuviera una LM muy empinada, muy vertical, ¿sí? Vas a tener poco impacto en producción, ¿sí? Producto de la reducción, y vas a tener mucho efecto tasa. Y ese efecto grande en tasa va a hacer que de alguna manera la inversión reaccione, ¿sí? ¿Está claro? Ahí hay que ver cuál de los dos efectos prima más, ¿ok? Ahí vamos a ver, todavía no lo tenemos claro, ¿sí? Con lo cual, dejamos que la inversión es incierta, ¿sí? Ahora, hasta ahora, Karen, estamos viendo todo esto, pero me mencionaste un montón de variables, pero todavía no hablamos de qué pasa con los precios a corto plazo. ¿Y a corto plazo pasa algo con los precios? Y aumenta. Los precios Nosotros sí. bajan, parece, ¿no? Nosotros, claro, nosotros lo que estamos haciendo es nosotros bajamos el ingreso disponible a partir de una suba de impuestos, ¿sí o no? Y entonces cae la demanda agregada. En el gráfico de oferta y demanda agregada, de acuerdo al ajuste que está planteando Karen, lo que vamos a estar teniendo es una contracción de la demanda agregada, que vamos a mover a lo largo de la curva de oferta, y lo que va a pasar es que los precios van a estar por debajo de los precios esperados. O, como dice Gonzalo, si nosotros suponíamos que los precios iban a estar en el mismo nivel absoluto que antes, que los precios iban a seguir siendo 100, los precios van a bajar a 95, 93, al número que sea, ¿sí? Esa reducción en el nivel absoluto de los precios va a hacer que el efecto que nosotros tengamos en ISLM se modifique un poco. ¿Cómo se va a modificar? Cuando los precios son más bajos de los precios esperados. ¿Qué pasa? ¿Se mueve algo dentro del modelo de ISLM? Sí, la LM. Se mueve la LM, ¿no? Nosotros lo que tenemos es los precios. Al modificarse el nivel absoluto de los precios, lo que va a impactar es sobre la LM, ¿sí? Y lo que va a hacer es que la LM se desplaza un poco más hacia la derecha, ¿sí? ¿Está? Porque va a expandir un poco la cantidad de dinero que nosotros tenemos disponible, porque afecta a los saldos reales, ¿sí? ¿Está claro? Con lo cual, esto como para mirar un poco los efectos. Ahora después los vamos a mirar. Pero Karen, el efecto que ella está proponiendo tiene que ver con un ajuste de ese estilo. Dice, vamos a tener esto, con lo cual lo que está diciendo es que bajan los precios. Este es el impacto en el corto plazo, ¿sí o no? ¿Qué otra variable nos falta preguntarnos? ¿Qué es lo que pasa, Karen? Nosotros bajamos el nivel de producción. ¿Eso qué se traduce? ¿Qué mercado nos falta analizar? Hablamos recién de los precios, hablamos cosas. Ahora los precios terminan cayendo. ¿Por qué terminan cayendo los precios? ¿Cómo es que caen los precios? Y ahora a mediano plazo después se mueve la oferta agregada hacia la derecha y caen más. Pero eso es a mediano plazo, pero en el corto plazo, ¿por qué pasa esto sobre los precios? Porque baja la producción. Porque baja la producción y entonces Los salarios. hay menos presión en el mercado de trabajo. Tenemos menos producción, entonces tenemos menos empleados. Como tenemos menos empleados, hay menos salario. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Estos menos salarios lo que termina haciendo es impacta menos sobre los precios, impacta menos sobre los precios y tenemos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos a lo largo de la curva de oferta. Menos salario nominal. ¿no? Nominal. Porque Menos para eso salario es- nominal. ¿Sí? Menos salario nominal. Y lo que van a pasar es entonces hay menos presión sobre los precios. Los precios, en lugar de ser los precios que nosotros esperábamos, terminan siendo más bajos. Entonces, como terminan siendo más altos de lo que, digamos, los salarios reales, nosotros no aceptamos los empleos y no nos contrataron porque a este sueldo no nos pueden pagar. ¿Sí? Ok, listo. Y después los precios terminan siendo más bajos que antes. Entonces, a lo mejor estamos más dispuestos a aceptar un precio más bajo, y eso es lo que va a hacer ese movimiento que después vamos a tener de qué cosa, a mediano plazo con la curva de oferta. ¿Sí o no? Nos vamos a ir cambiando las expectativas del lado de los empleados y del lado de los empleadores, y vamos a negociar las cosas, y va a ir trasladando qué cosa, la curva de oferta. ¿Sí? Y va a llegar al nuevo equilibrio de mediano plazo. Y la curva de oferta se va a desplazar hacia qué lado, hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? La curva de oferta se va a ir desplazando hacia la derecha para retornar ¿a dónde? Hacia el nivel de pleno empleo. ¿Sí?
ese movimiento que va sucediendo a través de la curva de oferta para volver al nivel de pleno empleo va a ser con una modificación en qué cosa, en los precios esperados por parte de los agentes y por ende de ajustes diferentes en el mercado de trabajo. ¿Ok? Y entonces de esa manera vamos a volver hacia el pleno empleo. ¿Y cómo volvemos? Fíjate, el mover. Nosotros la demanda agregada ya la dejamos donde estaba. Karen ya hizo el ajuste de 3 en los impuestos. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ir haciendo desplazamientos de la curva de oferta agregada, con los cuales los precios que van a hacer van a seguir modificándose. ¿Y hacia dónde se van a modificar? ¿Van a subir o van a bajar los precios? A bajar. Van a seguir bajando los precios a mediano plazo. Y a medida que van bajando los precios a mediano plazo, nosotros vamos a ir retornando al equilibrio y va a ir aumentando la producción y el empleo, hasta volver a la tasa de desempleo natural y al nivel de producción natural. ¿Ok? Ahora, Karen ya hizo el ajuste fiscal, ya tiene que G es igual a T, con lo cual hay equilibrio fiscal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Va a ir aumentando la producción. Cuando aumenta la producción, va a ir aumentando, ¿qué cosa? El ingreso disponible de la gente, con lo cual se va recuperando el consumo, ¿no? ¿Sí? Porque le seguís cobrando los mismos impuestos, pero hay un ingreso cada vez un poquito más grande, empieza a recuperar un poco el consumo. ¿Sí? Y a medida que va pasando esto, ¿qué va pasando con la inversión? Va aumentando, sigue aumentando la demanda. Va a ir aumentando. ¿Por qué fue aumentando la demanda? ¿Estamos de acuerdo? O sea, se va recuperando el consumo y se va recuperando la inversión. Ahora, al final, cuando lleguemos al nuevo equilibrio, ¿no? Se supone que esta economía no crece, sino que vuelve a nivel de PBI de pleno empleo, donde hay la misma cantidad de seres humanos y toda la historia, ¿no? Volvemos al nuevo equilibrio. En el nuevo equilibrio, ¿no? Ustedes ahí tienen cuál es la situación. Lo que vamos a tener es, el ingreso va a volver al nivel de pleno empleo, ¿sí o no? Va a volver a ser 100. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Los impuestos ya no van a ser 12, van a ser 15. Con lo cual, el ingreso disponible, ¿cómo es? Más chico. Ya no va a ser el ingreso disponible como era antes, 88, sino que va a ser 85. ¿Ok? Y de ese ingreso disponible, que va a ser un poco más chico, van a consumir una parte. Con lo cual, el consumo total, que en el momento cero era 65, va a ir subiendo, pero no va a volver a 65. Porque estas personas en este mercado ahora van a tener un ingreso disponible más chico. ¿Sí o no? ¿Sí? Con lo cual, el consumo va a ser más chico que antes. ¿Sí? Después del ajuste con impuestos que propuso Karen. ¿Qué va a pasar con el gasto público? Va a seguir siendo 15. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? Va a bajar. Va a terminar siendo más baja, ¿no? La tasa de interés va a ser un poco más baja. Y si yo tengo el mismo PBI y la tasa de interés más baja, ¿qué va a pasar con la inversión? Va a ser un poco más alta. ¿Sí? Es decir, la inversión, yo ya sé que en el nuevo esquema va a ser más alta que 20 y que el consumo va a ser más bajo que 65. Ponele que sea 63 y que la inversión se vaya a 22. ¿Sí? En el nuevo equilibrio vas a tener que el consumo va a ser un poco más chico y la inversión va a ser un poco más grande. El gasto público va a ser igual. Si el PBI es igual, el consumo más la inversión más el gasto público tiene que ser igual. ¿Está claro? Lo que va a haber cambiado es un poco la composición. Karen agarró y dijo, subamos 3 los impuestos. Ese 3 los impuestos va a hacer que baje un poco el consumo y que va a subir un poco el, ¿cómo se llama? La inversión. ¿Ok? Está bien, pero hay más inversión, pero hay menos consumo. ¿Sí? En realidad lo que vos hiciste es sustituiste una cosa por la otra. ¿Sí? ¿Por qué termina habiendo en este equilibrio nuevo que vos llegás, una inversión de equilibrio más grande al nivel de pleno empleo que en la otra? Porque termina habiendo una tasa de interés más baja. ¿Sí? Termina habiendo una tasa de interés más baja, entonces hay más inversión en este modelo. Una ¿Ok? pregunta. Sí. La oferta agregada, decimos, o sea, que se agranda, pero porque a través del tiempo la producción vuelve a aumentar. La oferta agregada va desplazándose hacia la derecha. ¿Por qué? Porque
a medida que los precios van siendo más bajos que los precios esperados, nosotros vamos cambiando nuestra decisión de aceptar o no aceptar ofertas laborales. ¿Sí? Entonces vamos trasladando eso. Entonces antes me habían ofrecido un salario que yo decía, no, yo este salario no lo acepto, pero ahora que los precios son más bajos, digo, tal vez no está tan mal ese. Y empiezo a aceptar. ¿Ok? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos. Entonces en el equilibrio final va a haber un nivel de precios más bajo que antes. Y este es el ajuste siguiendo la lógica de Karen. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya vimos el efecto a corto plazo y a mediano plazo. A corto plazo aumentó el desempleo, después volvió. Obviamente, acá esta economía ha cambiado ciertas cosas y fíjese que a mediano plazo cambió la composición también de consumo, de inversión y demás. Acá hay algo que no es lo mismo una economía que otra en el largo plazo. Pero estamos haciendo un primer análisis como para entender qué es lo que pasa a corto y a mediano plazo utilizando este herramiental básico. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Además de ajustar este desequilibrio fiscal que nosotros tenemos, como hizo Karen, ¿a alguien se le ocurrió alguna otra política? Bajar el Podrías gasto. bajar el gasto. Acá alguien dijo el gasto público. ¿Cómo te llamas vos? Camila, acá en el aula, dijo, che, y si en lugar de subir los impuestos bajamos el gasto público. Bien, esa sería una opción, Camila. Bien, listo. Entonces ahí hacemos esa otra solución. Decimos, che, bajemos el gasto público. ¿Qué pasa si bajás el gasto público, Camila? Vení más para acá porque ellos del otro lado no te van a escuchar ni por casualidad. Vení, dale, dale. Haceme la gamba. Total, de este lado no te van a ver en la cámara, pero por lo menos que te escuchen. Bueno, dale. Yo voy a repetir todo lo que digas. Dale. Disminuye el gasto, disminuye el consumo. ¿Por qué decís que disminuye el gasto, disminuye el consumo? Entonces, pero vamos por partes. Vamos siguiendo la secuencia. Vos lo que haces es, cuando bajás el gasto, ¿sobre qué es lo que impacta primero? Sobre el PBI de equilibrio. ¿No? Cae la demanda. Cae el PBI de equilibrio. Cuando cae el PBI de equilibrio, ¿qué cae? Cae también la renta disponible. Cuando cae la renta disponible, cae el consumo. Ok. Listo. Entonces vos decís, che, acá baja ahí, baja el ingreso disponible, baja el consumo. ¿Qué pasa sobre la inversión? Tampoco sabemos. Seguimos en el mismo problema que antes. ¿No? Baja la demanda, como baja la demanda debería caer la inversión, pero baja la tasa de interés, con lo cual debe subir la inversión. Con lo cual, a corto plazo no es tan claro el efecto que va a primar sobre la inversión. Dependerá de las pendientes de la sensibilidad a la tasa de interés y la magnitud del impacto sobre la demanda que nosotros tengamos. ¿Sí? Y esto es importante porque ahora después vamos a charlar sobre esto cuando veamos los siguientes temas. No está tan claro cuál es el impacto sobre la demanda, no está tan claro cuál es el efecto sobre los intereses. Listo. Tenemos eso. ¿Qué más pasaba, Camila? Dijimos, esto hasta ahora estamos hablando todo casi como si fuera solamente ISLM, pero aparte de ISLM nosotros ya vimos otras cosas, vimos oferta y demanda agregada. ¿Qué variable nos falta ver? ¿Qué pasa? En el modelo de oferta y demanda agregada, ¿qué pasa? Hay un impacto sobre precios y desempleo. Bien, entonces, ¿qué pasa con los precios? Los precios caen, igual que lo que habíamos hecho hace un rato con Karen, ¿no? Caen los precios, aumenta el desempleo, toda esa parte es igual. El ajuste ahora va a ser similar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, el ajuste va a ser similar. Vamos a tener características similares. Ahora lo que está pasando es, el gasto público va a ser más bajo que antes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El gasto público va a ser más bajo que antes. Bajó el ingreso disponible porque bajó el nivel de PBI, pero vamos a tratar de ir viendo después qué es lo que pasa. Listo, entonces tenemos acá, bajan los precios y aumenta el desempleo. Y ahora a mediano plazo, Camila, ¿qué pasa? A mediano plazo, sí, se mueve un poco la LM producto de los precios, como acabamos de decir, con lo cual aminora el efecto que nosotros tendríamos en ISLM, producto de que los precios son más bajos en el corto plazo. Y nos movemos a lo largo de la curva de oferta agregada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, a mediano plazo, ¿qué empieza a cambiar? La curva de oferta agregada. Igual que habíamos visto con Karen hace un rato. La curva de oferta agregada se va desplazando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
empezamos a aceptar salarios nominales más bajos de los que nosotros antes estimábamos, porque los precios están por debajo de lo que nosotros habíamos estimado. Entonces se va a ir desplazando la curva de oferta hasta volvernos al pleno empleo, ¿no? Vamos a volver al PBI de pleno empleo, vamos a volver a esto. Ahora, ¿cómo llegamos al equilibrio este de pleno empleo? ¿Qué es lo que va a pasar en el equilibrio de pleno empleo? El PBI va a volver a ser 100. ¿Estamos de acuerdo? El PBI va a volver a ser 100. Los impuestos, ¿cuántos son? Siguen siendo 2. Con lo cual el ingreso disponible vuelve a ser el mismo que antes. Ok. Y cuando el ingreso disponible vuelve a ser el mismo de antes, ¿qué va a pasar con el consumo? Vuelve a ser el consumo de antes. Es decir, haciendo el ajuste de gasto público que está promoviendo Camila en lugar de Karen, el consumo va a volver al nivel de pleno empleo. ¿Sí? Al nivel anterior. Mientras que con el esquema de Karen, no. ¿Por qué? Porque hay más impuestos. ¿Ok? Listo. Entonces volvemos al mismo nivel de consumo privado que antes. Listo. Obviamente, el nivel de gasto público es más chico. Sí. Si el nivel de gasto público es más chico, el nivel de consumo es el mismo y el nivel de PBI es el mismo, ¿qué es lo que va a haber pasado con la inversión? Va a haber aumentado y va a haber compensado eso. Con lo cual, ponele que le decimos que el consumo vuelve a 65, la inversión va a tener que ser 23 porque el gasto público va a haber bajado de 15 a 12. ¿Está claro? Fíjense que todo el ajuste que hizo Camila en el gasto público se trasladó todo a inversión. ¿Sí? Mientras que en el otro esquema no fue todo exactamente. ¿Por qué? Porque le generamos, digamos, hubo un cambio en el consumo de equilibrio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Esto es lo que tenemos. La tasa de interés, al final de todo el proceso de ajuste, va a ser más baja que antes. ¿Sí? El nivel de precios va a ser más bajo que antes. Volvemos al mismo nivel de empleo que antes. Y llegamos al final. ¿Estamos de acuerdo? ¿A alguien se le ocurrió algo diferente a lo que propuso Karen o a lo que propuso Camila? La otra no era tratar de hacer una política fiscal contractiva y una política monetaria expansiva al mismo tiempo, mirando las políticas. Exacto, ahí Francisco está diciendo, che, escúchame, habíamos visto, y estaba en uno de los apartados, que nosotros podíamos hacer una combinación de políticas, dice. ¿Cuál es la combinación de políticas que estás proponiendo vos? Hacer política fiscal y política monetaria. Ok, listo. Hasta ahora yo escuché de Karen y de Camila 2 propuestas diferentes de política fiscal. Las 2 son política fiscal. Una subió los impuestos, la otra bajó el gasto. Como vos sos el que lo dijo, elegí qué querés hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu política fiscal recomendada? Bajamos los impuestos. No, si bajás los impuestos, ¿qué pasa? Perdón, Aumentás el déficit fiscal. subimos los impuestos. Pero o subimos los impuestos o bajamos el gasto. Esto es, o bajo con la lógica de Karen o bajo la lógica de Camila. Pero lo que no puedes hacer es hacer lo contrario. ¿Ok? Sí, sí. Entonces decís, subís los impuestos. Entonces decís, subo los impuestos de entrada. Voy por el esquema de Karen, subo los impuestos. Listo. Y al mismo tiempo vos decís, voy a hacer ¿qué cosa? Política monetaria expansiva. Ok, y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que buscas hacer? Que lo que baja la demanda lo vuelva a subir para retornar al mismo nivel, en base al mismo nivel de precio y al mismo nivel de producción. Exacto, él lo que dice es, voy a tratar de pegarle, ¿no? Obviamente estamos en el modelo, lo podemos hacer porque lo hacemos con la mano. Vamos a tratar de que todo el efecto contractivo que vamos a tener por el aumento de impuestos lo compensemos con un efecto expansivo de política monetaria expansiva. ¿Ok? Entonces la demanda agregada se va a contraer, pero se va a expandir y va a volver al mismo punto. Entonces la demanda agregada es como que no se movió en el corto plazo. Entonces, si no se movió la demanda agregada en el corto plazo, nosotros hicimos un ajuste que no impactó sobre el nivel de empleo, es un ajuste que no impactó en el nivel de empleo, y por ende no generó desempleo ni modificación en el nivel absoluto de los precios. ¿Ok? Esto es lo que estamos diciendo. Bien, entonces Francisco lo que dice es, che, subamos los impuestos y hagamos una política monetaria expansiva. Cuando suben los impuestos, contame, ¿qué pasa con cada una de las variables que tenés ahí? Porque vos suponés que partís de un equilibrio inicial, con déficit, a un nuevo equilibrio ya sin déficit fiscal, pero donde el nivel de PBI va a ser el mismo. Entonces decimos, bueno, y 0 sigue en 100. ¿Qué pasa con las demás variables? T, que está ahí, que son los impuestos, ¿qué pasó? Se subió a 15. Subió 15. Entonces, el ingreso sigue siendo el mismo. Los impuestos son más altos en tu modelo. Listo. Con más impuestos.
¿Qué pasa con el consumo? El consumo es más bajo. ¿Por qué? Porque hay menos ingreso disponible. Hay menos ingreso disponible, como hay menos ingreso disponible, hay menos consumo. ¿Qué pasó con el gasto público? Lo dejaste en 15. ¿Sí? Este menor consumo que nosotros estamos teniendo, lo vamos a compensar ¿con qué cosa? Con más inversión. ¿Está? Es decir, va a haber un poco más de inversión, va a haber menos consumo en el ajuste que está proponiendo Francisco. ¿Sí? La tasa de interés, ¿cómo va a ser? Va a ser más baja. ¿Por qué? Porque hizo esta combinación que acabamos de decir, ¿no? Bajó por un lado la cantidad de ingreso disponible porque subió los impuestos, entonces la IS se desplazó a la izquierda, pero la LM la desplazamos a la derecha. Con lo cual la tasa de interés de equilibrio bajó. Bajó la tasa de interés de equilibrio y nos mantuvimos en el mismo nivel de producción que nosotros teníamos antes. El nivel de precios también se mantuvo en 100. Y por ende, no hubo impacto tampoco en el empleo ni desempleo. ¿Ok? Entonces, lo que él está ocurriendo es una tasa de interés más baja que genera esto. Esta es la secuencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendimos qué es lo que hizo? ¿Sí? Entonces, ahí este fue el ajuste. Hay otro que me podría haber dicho una combinación de otra manera, pero básicamente estos son todos los caminos que nosotros tenemos. Ahí lo que tenemos es el nivel de precios, esto lo que tenemos detrás de este nivel de precios. Y acá lo que nosotros tenemos es los movimientos. Esto sería, si nosotros hacemos en el corto plazo una política fiscal contractiva, pero no hacemos una expansión de la cantidad de dinero, entonces el ejemplo que nosotros tenemos acá en este gráfico es ya sea el de Karen, ya sea el de Camila, los dos nos van a llevar a este nivel. Ahora, como vimos, la composición de los componentes del PBI al final del camino son diferentes. ¿Sí? ¿Está claro? Y esto es lo que nosotros vemos detrás de ese movimiento inicial que acabamos de ver. Fíjense que nosotros hicimos toda la explicación y dijimos, che, ¿qué era lo que había? Decíamos, mirá, la demanda agregada. Nosotros teníamos, cuando hicimos la contracción de la demanda agregada por un ajuste fiscal, lo que tenemos es que la IS se movió a la izquierda, pero la LM se movió un poco a la derecha en este primer movimiento. ¿Por qué se movió un poquito a la derecha? En este punto A', porque lo que pasó es que hubo un impacto sobre precios. Al haber un impacto sobre precios, el LM es como que se expandió un poquito. Después se va desplazando la curva de oferta agregada y vamos a ir desplazando entonces la curva de demanda agregada a través de movimientos a lo largo de la curva de demanda agregada por expansión de la LM. ¿Está? ¿Está claro? Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora te hago una pregunta. Si el Banco Central aumenta la tasa de interés, ahí no baja el gasto del gobierno. Pero va. Estoy acá en esta situación. ¿Vos qué decís que hagamos? El Banco Central aumenta el tipo de interés. ¿Para qué voy a aumentar el tipo de interés? El gasto del gobierno es una decisión que no tiene nada que ver con el gasto de interés. ¿No? El gobierno es G, es gasto público. ¿Sí? Tasa de interés es el resultado que va a equilibrar lo que la gente quiere ahorrar con lo que la gente quiere invertir. ¿Sí? Y lo que tenemos es que la posición de la riqueza financiera se invertirá en dinero o en bonos en las diferentes cosas. No hay acá impacto sobre eso. Recuerden que nosotros acá cuando tenemos política monetaria, lo que puede haber, si querés, es una expansión o una disminución en la cantidad de dinero en la economía, haciendo compra o venta de bonos, pero el stock de bonos sigue siendo el mismo. No significa que hay una emisión nueva de bonos por parte del gobierno. Compra o vende los bonos, los títulos públicos que hay en el mercado. ¿Sí? Y lo que hace es, cuando compra bonos en el mercado, entrega pesos, hay mayor cantidad de pesos y se lleva los bonos. ¿Sí? Y hace lo contrario. Entonces se hace expansivas o contractivas en la cantidad de dinero, pero el stock emitido de deuda por parte del gobierno sigue siendo el mismo. La diferencia es que el Banco Central incorpora o no parte de esos títulos de deuda dentro de su propia cartera, emitiendo otro pasivo a cambio, ¿sí? El pasivo del propio Banco Central, que es un pasivo que devenga cero interés, ¿sí? En realidad, lo que nosotros estamos haciendo cuando aceptamos pesos en lugar de un bono, ¿sí? Porque, entre comillas, le damos los bonos al gobierno porque nos paga un poco más y aceptamos los pesos, es porque nosotros estamos cambiando en realidad un título de deuda del gobierno que emite tasa de interés por uno que no emite tasa de interés. Lo que pasa es que no lo emite el gobierno, sino que lo emite el señor Banco Central. Pero ¿entendés vos en realidad que estás haciendo lo mismo?
¿Sí? ¿Se entendió? En realidad lo que está detrás. Bien. Algo diferente es, che, no, el gobierno va a emitir deuda adicional. Pues si el gobierno emite deuda adicional, ¿para qué emite la deuda adicional? Ah, no, porque tiene que financiar un déficit público. Entonces no equilibre las cuentas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. En este modelo que nosotros teníamos, en el otro, que era la solución que decía Francisco, lo que tenemos es, que no lo pusimos acá, es la IS se mueve a la izquierda y la LM a la derecha de manera tal de seguir en el mismo nivel de PBI. ¿Sí? Pero es la combinación de políticas y demás. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda de todo esto que hemos visto hasta ahora? ¿Se entendió qué es lo que hay detrás de los procesos de ajuste que nosotros podemos llegar a estar teniendo? Los diferentes esquemas de ajuste que nosotros podemos llegar a estar teniendo. Bien, si nosotros entendimos esto, esta parte, esta herramienta inicial, básico que nosotros necesitamos, estamos ahora en condiciones de ver el siguiente tema. ¿Están viendo bien ahí del otro lado? Sí, perfecto. Bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este capítulo 9 de Blanchard de la edición latinoamericana? Lo que vamos a tener acá es los siguientes puntos. Primero, las relaciones que hay entre producción, desempleo e inflación. Un poco lo que estamos viendo ahora, lo que estuvimos charlando, pero un poco más sofisticado. Vamos a utilizar la ley de Ockham que mencionamos en la clase pasada, que lo poníamos en el modelo ISLM con PC, ¿no? con la curva de Phillips, pero lo vamos a ver funcionando de otra manera ahora. Pero vamos a volver a mencionar la ley de Ockham. Vamos a volver a trabajar con la curva de Phillips, pero ahora de otra manera. Y vamos a trabajar con la curva de demanda agregada. Vamos a trabajar con las tres cosas al mismo tiempo. Vamos a después recuperar todo lo que tiene que ver con el impacto del nivel del nivel de M, el nivel de la cantidad de dinero que nosotros tenemos en la economía, la producción, el desempleo y la inflación. Y después vamos a mirar los procesos de desinflación, la crítica a los diferentes modelos que se fue haciendo a lo largo del tiempo y cómo llegamos a las recomendaciones de política actuales. ¿Sí? Entonces nosotros acá lo que tenemos es este estudio de Ockham, que incluyó después obviamente recomendaciones para el establecimiento de políticas por parte del gobierno, con un poco lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no? La ley de Ockham y esa relación que nosotros teníamos entre la variación que necesitamos de la población, de la producción y el impacto de esto sobre la tasa de desempleo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Nosotros necesitamos un crecimiento de más o menos el 3% del PBI ¿qué pasara? Para que se mantuviera constante el nivel de desempleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había un crecimiento que nosotros teníamos de la población y de la gente que tenía ganas de trabajar y que se insertaba en el mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces esto es lo que nosotros teníamos. Cuando nosotros teníamos un nivel de crecimiento del PBI, un G sub I, en el momento T, que estaba por arriba del crecimiento del PBI tendencial, nosotros teníamos que la tasa de desempleo iba a estar por debajo de la tasa natural de desempleo. ¿Sí? Y cuando nosotros teníamos un crecimiento por debajo de la tasa de PBI de crecimiento de largo plazo, la tendencial, lo que nosotros íbamos a tener es que el desempleo va a estar por encima del desempleo del periodo anterior. Entonces acá lo que estaba esto era justamente la aceleración o la deceleración de la tasa de desempleo en función del nivel de crecimiento o de crecimiento del PBI respecto de ese 3% que nosotros teníamos que tener en la economía. ¿Sí? Teníamos la curva de Phillips, acá habíamos visto la lógica de la curva de Phillips anterior, ya lo entendimos, dijimos la curva de Phillips original la modificamos y llegamos a la curva de Phillips aumentada por expectativas en el modelo de expectativas adaptativas, ¿sí? Y esta era la curva de Phillips aceleracionista que habíamos estado mencionando, que hemos visto.
y que decíamos que si teníamos una tasa de desempleo que estaba por debajo de la tasa natural de desempleo, nosotros teníamos una presión a la aceleración de la tasa de inflación, ¿sí? Subía la inflación. Y si nosotros teníamos un desempleo que estaba por encima de la tasa de la tasa natural, lo que iba a hacer es bajar la tasa de inflación. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto con la curva de Phillips y con la incorporación, la recomendación de tener en cuenta todo el tema de expectativas y demás que había hecho en su momento Friedman y Phelps y demás, y a eliminar, y la primera lectura que nosotros tenemos de la curva de demanda, de la curva de Phillips. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. No me queda claro una cosa. Las expectativas adaptativas era cuando yo suponía que la inflación esperada era la del año anterior, la del Sí. periodo anterior. Exacto. ¿Y cuál sería otro tipo de expectativa? Las racionales, que ahora vamos a hablar. Ah, ok. Justamente, ahora en este capítulo lo que vamos a hacer es, vamos a dar un salto adicional y vamos a salir de las expectativas adaptativas y vamos a meter las expectativas racionales en el modelo. Pero primero vamos a trabajar un rato con expectativas adaptativas. ¿Ok? Nosotros tenemos entonces la ley de Ockham por un lado, que vincula crecimiento de la economía con tasa de desempleo. Tenemos la curva de Phillips, que lo que nos vincula es desempleo con inflación. Y lo que tenemos en este modelo de oferta y demanda agregada, que está por detrás de esto, es que hay un impacto en nivel de política monetaria y política fiscal que nosotros apliquemos y nivel de producción. ¿Sí? Acá fíjense que en lo que estamos viendo es M sobre P, que son los saldos reales, y los saldos reales pueden jugar no solamente por modificación nominal, sino también por el impacto en los precios que habíamos estado mencionando. Acá lo que nosotros teníamos también estaba lo que mencionaba Friedman, que vos volvés al nivel de producción natural, volvés al nivel de la tasa natural de desempleo, porque también lo que hay es una tasa de interés natural que es la que equilibra, y si vos tenés una tasa de interés nominal que está diferente de la tasa de interés que equilibra esto, al final del día esto termina ajustando vía precios. Se va a trasladar esto a más inflación o menos inflación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que nosotros tenemos es, si en el corto plazo suponemos que no hay política fiscal, no estamos tratando de mirar la política fiscal y vamos a tratar de mirar política monetaria, nosotros tendríamos la posibilidad de, con política monetaria, influir sobre el nivel de producción. ¿Sí? Podríamos hacer una política monetaria expansiva o una política monetaria contractiva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero una pregunta, acá la relación entre las variables sería positiva, o sea, cuando aumenta la producción, aumenta la inflación y aumenta la cantidad nominal de dinero. Acá lo que nosotros tenemos es la cantidad de dinero, ¿sí? La cantidad de dinero va a estar creciendo a una cierta tasa. Esa cantidad de crecimiento de la cantidad de dinero va a generar inflación en tanto y en cuanto esa cantidad de dinero esté creciendo por encima de lo que están creciendo los precios, la producción. ¿Sí? Acordate la teoría cuantitativa del dinero. Si vos tenías M por P era igual a, perdón, M por B era igual a P por Q, ¿no? La cantidad de dinero con la cantidad de circulación que tenga ese dinero iba a terminar siendo igual a los precios por el nivel de PBI. Si yo tengo que está creciendo el PBI el 5%, como para poner un nivel absoluto bastante fácil de entender, y la cantidad de dinero también está creciendo el 5%, los precios no tienen por qué cambiar. Seguimos haciendo girar la cantidad de dinero a la misma velocidad que antes y todo sigue igual. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo te aumento la cantidad de dinero mucho más grande que lo que está creciendo del otro lado, lo que va a tener que hacer esto es trasladarse a precios y va a generar inflación. ¿Ok? Ahora, en el corto plazo, ¿esto genera un traslado instantáneo a inflación? No, en el corto plazo nosotros sabemos que la modificación de política monetaria tiene un impacto en la demanda. ¿Sí? Habíamos dicho que el impacto a mediano plazo del dinero era neutral, pero en el corto plazo no era neutral. ¿Sí? Está claro, en el corto plazo tiene un impacto real. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los efectos que vamos a tener del crecimiento de la cantidad de dinero? Entonces, nosotros acá vamos a tener este esquema
Y lo que vamos a ver acá es lo siguiente. Nosotros tenemos las siguientes cosas. Si nosotros hacemos una expansión en la cantidad de dinero, esto va a impactar de alguna manera en el corto plazo, haciendo ¿qué cosa? Una expansión de la demanda, ¿no? Nosotros habíamos visto eso, ¿no? Si hacemos una política monetaria expansiva, en el corto plazo tiene un impacto sobre la producción, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Este impacto sobre la producción que nosotros vamos a tener, ¿sí? Nosotros vamos a tener un impacto sobre la tasa de desempleo. Este impacto sobre la tasa de desempleo, a través de la, digamos, ¿cómo se genera eso? A través de la ley de Ockham. Esto va a generar después un impacto a través de la curva de Phillips sobre el nivel de precios, y ese impacto en el nivel de precios me va a generar inflación, y esto lo que va a estar haciendo es, a mediano plazo, hacer que esa cantidad de dinero quede finalmente neutralizada, ¿sí? Va a ser el circuito completo, ¿sí? Pero en el corto plazo hay un impacto sobre cantidades, ¿sí? Vamos a ver. Yo podría hacer una expansión en la cantidad de dinero o una disminución en la cantidad de dinero. Acá vamos a tener un modelo, perdón, ahí toqué, borré, ahí volvió. Yo voy a hacer acá lo siguiente. Miren un segundo este cuadro. Vamos a ir haciendo el relacionamiento despacito, despacito. Miren este año, el año 0. Vamos a suponer que estamos en una situación donde la economía está estabilizada ahí, y lo que viene haciendo todos los años, en el año 0 viene repitiendo lo que viene pasando en años anteriores, la cantidad real de dinero viene creciendo el 3%. Esa es la cantidad real de dinero, que es el crecimiento de la cantidad de dinero menos la inflación, ¿sí? Vos podés hacerlo de esa manera, en tanto en cuanto las variaciones sean chiquitas, ¿no? O sea, 3%. Esto nosotros lo estamos teniendo con un crecimiento en la producción del 3%. La tasa de desempleo está en el 6%. Suponemos que esa tasa de desempleo es la tasa natural de desempleo. ¿Ok? Estamos en equilibrio. La tasa de inflación es del 5%. Y la cantidad nominal de dinero está creciendo al 8% todos los años. ¿Sí? Eso es lo que estamos teniendo. Entonces hay un 8% de la cantidad nominal de dinero, 5 puntos son inflación, 3% es cantidad real de dinero, que es consistente con el 3% de producción. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que viene pasando. Lo que viene pasando a nosotros nos está generando una tasa de inflación muy alta, del 5%. Nosotros queremos reducir la tasa de inflación. Ok. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Nosotros sabemos que, evidentemente, esta tasa de inflación está siendo 5%, porque nosotros estamos creciendo al 8% de la cantidad nominal de dinero y la economía está creciendo al 3%. ¿Sí? Con lo cual, si nosotros queremos que baje la inflación, vamos a tener que disminuir, ¿qué cosa? La cantidad nominal de dinero que vamos inyectando en la economía. Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso? Bien, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a reducir la cantidad de dinero en la economía, de crecimiento en la cantidad de dinero. Hacemos que G sub M disminuya. Vamos a hacer que el crecimiento en la cantidad nominal de dinero va a ser 4,5. ¿Ok? Este 4,5 que nosotros vamos a estar haciendo crecer, cantidad nominal de dinero, fíjense que es una cantidad nominal de dinero más chica de la que nosotros teníamos previsto. Nosotros veníamos funcionando, la economía venía funcionando de cierta manera. Esto obviamente lo que va a estar haciendo es, va a generar que la producción crezca más lentamente de lo que venía estando creciendo hasta ese momento. En lugar de crecer al 3% la economía, va a crecer al 0,5%. ¿Por qué? Porque hay menos dinero en la economía. Se frena un poco la economía. Ok. Este menor crecimiento de la cantidad real de dinero está asociado a un menor crecimiento de la producción, y vamos a tener entonces, como la producción está por debajo de la cantidad de producción que nosotros tendríamos que tener para que el desempleo no suba, ¿no? Tendría que crecer al 3% según la ley de Ockham para que el desempleo no aumente. Está creciendo 0,5 la producción. Entonces, el PBI crece menos de lo que debería crecer para que el desempleo no aumente, el desempleo aumenta. Aumenta el 7%. ¿Sí? Este aumento del PBI del 7%, del 0,5% genera una tasa de desempleo más alta,
del 7% y esta tasa de desempleo más alta, ¿qué hace? Hace que los salarios sean más bajos. Los salarios son más bajos, entonces la presión sobre precios son más bajas. Entonces el nivel de precios, en lugar de subir al 5%, sube el 4%. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo por la curva de Phillips. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, fíjense, la cantidad de dinero creció el 4,5, la inflación fue 4, 0,5 el crecimiento de la economía y tuvimos todo. Ahora, nosotros al año siguiente queremos retornar de alguna manera ¿a qué cosa? Al nivel de pleno empleo. Recordemos que si nosotros no retornamos al nivel de pleno empleo, la tasa natural de desempleo, lo que va a pasar es que se va a acelerar o desacelerar la inflación. Nosotros ya estamos bien, queremos que la inflación se mantenga en el 4%. Ahora nosotros vamos a buscar, ¿qué cosa? Que la tasa de desempleo vuelva al 6%. ¿Qué tengo que hacer para que la tasa de desempleo vuelva al 6%? Tengo que hacer que la economía crezca por encima del 3%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la economía crece nada más que el 3%, el desempleo no aumenta ni disminuye. ¿Está? Bien, entonces, hace ahora una política monetaria expansiva para tratar de compensar este efecto. Y vamos a hacer un aumento en la cantidad de dinero que está acá, de 9,5% nominal, para que haya un crecimiento de la economía del 5,5%. Este crecimiento de la economía por sobre el nivel de producción que necesitamos de la ley de Okun logra bajar la tasa de desempleo del 7% al 6%. Bien, si disminuimos el desempleo al 6%, el desempleo del 6% no acelera ni desacelera la inflación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La tasa de desempleo del 6% es la tasa natural de desempleo. Si nosotros estamos en la tasa natural de desempleo, no se acelera ni se desacelera la inflación va a seguir siendo entonces 4%, que fue lo mismo que el año anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, y eso es lo que tenemos aquí. Ahora, ya estamos en ese nuevo nivel. Ahora, el año siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estabilizar todas las variables para que queden finalmente estabilizadas como está en el año cero, pero de manera consistente ahora con la tasa de inflación del 4% en lugar del 5%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que la cantidad nominal del dinero crezca al 7%. Si la cantidad nominal de dinero crece al 7% que está acá, esto es consistente con ¿qué cosa? Con un 3% de PBI, un 6% de desempleo y un 4% de inflación. ¿Sí? Porque 7, que es el crecimiento de la cantidad nominal de dinero, es la suma de 4 más 3. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y en este año 3 ya llegué al nuevo equilibrio que nosotros queríamos llegar, que es una tasa de inflación un punto más baja. ¿Qué es lo que hicieron acá? Acá lo que hicieron es, para lograr bajar la inflación, generaron una desaceleración de la economía. Fíjense que el PBI no llegó a disminuir. Se desaceleró la economía. Esa desaceleración de la economía, ¿qué variable impactó? Impactó sobre la variable de empleo. Enfrió el mercado de trabajo. Subió el desempleo. Esta suba del desempleo generó menos presión en los costos, menos presión sobre los precios y logró que bajara la inflación. ¿Sí? Y en este caso lo que hicimos fue, aumentamos un punto el desempleo durante un periodo para lograr bajar un punto la tasa de inflación. ¿Sí? Este fue, de alguna manera, la tasa de cambio que hubo que pagar, ¿no? Hubo que pagar. Bancamos una tasa de desempleo un punto más alto durante un año para bajar un punto la tasa de inflación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos describiendo? Estamos describiendo un... Sí. Una pregunta, perdón. Entonces, el nivel de precios cuando haces políticas contractivas, o sea, siempre en el mediano plazo, te reduce el nivel de precios. Claro, pero acá fíjate que en este caso que nosotros acabamos de ver, fíjense que lo que bajó fue la tasa de inflación. Los precios siguieron subiendo. Lo que pasa es que en lugar de estar subiendo, como estaban subiendo antes, al 5%, subieron al 4%. ¿Sí? Lo que bajó fue la tasa de inflación. Pero no es que los precios se hicieron para abajo, no es que bajaron en términos absolutos los precios. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros
Entendemos acá, una baja en la tasa de inflación no significa que bajaron los precios o que bajaron los salarios, sino que simplemente no subieron tanto como estaba subiendo la inflación. Una pérdida de poder adquisitivo, una baja de salario real, pero esto sucedió transitoriamente, desacelerando respecto de la inflación que vos estabas teniendo. ¿Ok? Y después volvés al equilibrio. Cuando volvés al equilibrio, volvés al nivel de salario real anterior. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Entendió tu duda? O sea, sí, pero mi pregunta es, en el ejemplo que vimos antes, los precios sí se reducían. Claro, Cuando- porque en el que vimos de oferta y demanda agregada, lo teníamos donde la expectativa de inflación era cero. El modelo de oferta y demanda agregada, tal cual, con valor absoluto de precios, es como que nosotros suponemos que los precios siguen siendo los mismos precios que antes. ¿Sí? Es como que tenemos expectativas de inflación cero. ¿Sí? Ahora, después ya nosotros vimos curva de Phillips, ¿sí? Y salimos del modelo de oferta y demanda agregada, y cuando metimos la curva de Phillips, que ustedes ya hicieron y resolvieron el ejercicio de curva de Phillips, ya ahí lo que nosotros teníamos que era la inflación esperada. Y la inflación esperada, si venía siendo persistente positiva, ya empezaba a ser positivo. ¿Sí? Entonces vos ya creías que los precios del año que viene iban a ser los precios de este año más un 100% en la Argentina. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Yo tengo una duda, profe. Sí. ¿Por qué no entiendo si la inflación es un factor dado o por qué no varía ante un crecimiento de la cantidad nominal de dinero? La verdad que no sé por qué quedaría en 4 puntos si nosotros seguimos aumentando la cantidad de dinero en el año 2, por ejemplo. Porque está creciendo la economía. En el año 2, la cantidad nominal de dinero, que subió 9,5, generó un crecimiento en la producción del 5,5 y 4% de esto. ¿Por qué 5,5? Porque yo necesité crecer en total entre los 2 años 6%, ¿sí? Para que el nivel de desempleo fuera, en promedio, volviera al nivel de pleno empleo, dejara de modificarse. ¿Sí? Ah, Vos y necesitas que una vez que la estamos economía vuelva al nivel que tiene que volver para que no Cla- haya una inflación, un desempleo por encima del desempleo natural. claro. Como vos Ah, tuviste el primer año que la economía creció menos, el año siguiente creció lo que tenía los 3 puntos de ese año más los que le faltaba del año anterior. ¿Sí? y ¿Está una vez claro? sí, una vez que volvemos a la tasa natural de desempleo, digamos, no generamos inflación, se mantiene Exacto, constante. Está bien. exacto. Nos generamos incremento en la tasa de inflación. Claro, sí, eso, digamos, se mantiene constante lo que veníamos teniendo. Exacto. Sí. Cuando hay una expansión monetaria, sería que ahí me baja la tasa de desempleo, mi salario sube. Lo que vos tenés en el corto plazo es, hay una expansión de la demanda, ¿sí? Esa expansión de la demanda que nosotros estamos teniendo se da por política monetaria. Cuando hay expansión de política monetaria, ¿cuál es el mecanismo, antes de ir a la parte de precios, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de ISLM? Vos tenés una política monetaria, esa política monetaria, ¿sobre qué variable actúa? Sí, a quien quiera contestarla. Hacemos una expresión de la cantidad de dinero. Ok, va a subir el PBI de equilibrio. Ok, pero ¿cuál es la variable que hace que eso pase? ¿La tasa de interés modifica el PBI? La tasa de interés lo que modifica es ¿qué cosa? La inversión. el ahorro. La tasa de interés afecta a ¿qué cosa? La inversión. Lo que nosotros tenemos es la expansión de dinero que genera una baja en la tasa de interés. Esa baja en la tasa de interés lo que hace es incentiva la inversión. Y esa mayor inversión es la que hace que aumente el PBI. ¿Ok? ¿Está claro? Desde ahí va. Una pregunta. Este gráfico que digamos, tengo una pregunta más bien si es, todos estos números son lineales, ponele, nosotros tenemos la diferencia entre 9.5 y 5.5, tener la inflación de 4. O sea, que digamos, Bueno, eso está armado. vamos a ver. Claramente.
Ah, ok, genial. Digo, No es tan tan justos lineal. son las variables. Obvio, no es tan lineal en la práctica ni por casualidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá en este modelo, para empezar, está recontra simplificado como para que ustedes entiendan desde el punto de vista conceptual qué es lo que están haciendo. Pero, de hecho, es lo que vamos a estar después viendo con algunos videos en la práctica. Además, es recontra difícil hacer una medición de cuál es la demanda de dinero, por un montón de motivos. Porque cambian los medios de pago, porque hay un montón de cosas que hacen que todo esto no sea tan estable. Pero si fuera todo estable y fuera todo fácil de calcular, sí, anda bárbaro. ¿Sí? Tampoco deberíamos restar así inflación y tasa. Es parecido mientras los números sean chicos. Cuando vos, a medida que vas teniendo niveles de inflación o de tasas más altos, tenés que hacer bien 1 sobre I, ¿no? Tenés que mover con la tasa de interés como corresponde, pero cuando estás hablando de 2-3%, lo podés restar. Está todo bien. ¿Ok? Vamos acá. Desinflación, como acabamos de decir, es el proceso en el cual nosotros lo que hacemos es bajamos la tasa de inflación. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Bajamos la tasa de inflación. ¿Cómo combatimos una inflación creciente? Recordemos que nosotros habíamos visto, cuando vimos curva de Phillips, que a lo largo de los años 60 nos fuimos moviendo a lo largo de una curva de Phillips de corto plazo, donde íbamos viendo que íbamos generando un menor nivel de desempleo con una suba en los precios. Pero después esta inflación se volvió mucho más grave porque hubo un shock de oferta y porque pasaron un montón de cosas, entonces tuvimos un problema grande. Y entonces digo, che, ¿cómo bajamos la inflación? ¿Cómo bajamos la inflación? Bueno, el enfoque tradicional era, mirá, vos querés bajar la inflación, ¿qué tenés que hacer? Tenés que enfriar la economía. ¿Para qué? Para que, bajando la demanda agregada, esto logre desacelerar el crecimiento de los precios. ¿A través de qué mercado? El mercado de trabajo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Lo entendemos? Ese mercado de trabajo y de otros factores productivos, ¿no? Que puede llegar a haber, de insumos y demás, pero básicamente lo que estamos trabajando es ese mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que nosotros tenemos es, la curva de Phillips me dice que la variación en la tasa de inflación entre este periodo y el periodo anterior es una relación entre la tasa de desempleo y la tasa natural de desempleo. ¿Sí? Están relacionadas. Eso es lo que tenemos de la curva de Phillips. ¿Sí? Es lo que tienen acá arriba. Entonces, nosotros podríamos de alguna manera, con la lógica que acabamos de hacer en el ejercicio, calcular esto, que es una tasa de sacrificio, que lo que nos dice es cuántos puntos adicionales de desempleo yo tengo que bancarme para lograr bajar un punto de la tasa de inflación. Hay un trade-off entre inflación y desempleo. Si fuera 1 la tasa de sacrificio, yo digo, me tengo que bancar un punto adicional de desempleo durante un año para bajar la tasa de inflación en un año. Si nosotros tuviéramos que bajar en total, con eso que fuera 1, 5 puntos de inflación, nosotros podríamos agarrar y decir, nos comemos 5 años de un desempleo, un 1% por arriba de la tasa natural de desempleo, para que todos los años baje la tasa de inflación un 1%. O podríamos agarrar y decir, tengamos 5 puntos adicionales de desempleo en un año y al año siguiente vayamos de nuevo al desempleo. ¿Sí? Lo que no vamos a poder hacer es evitar pagar los costos. O lo pagamos en un año, en 2 años, en 3 años, pero al final del día el costo es el mismo. Podemos distribuirlos en más años o en menos años, pero hay que pagar el mismo costo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que dice el enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque lo que está suponiendo es que la desinflación se produce con un método de cálculo donde hay expectativas adaptativas y donde la inflación es igual a la inflación esperada es igual a la inflación del periodo anterior, con lo cual yo necesito que se genere todo esto como para agarrar y bajar. Ahora, este cálculo de la tasa de inflación y de la curva de Phillips y de todos estos números se fueron metiendo también en modelos econométricos, se fueron estimando y demás. Y lo que estaba, la crítica que le hace Lucas a este enfoque es, mirá, todos estos números que vos estimaste, todos estos estimadores que vos calculaste, los sacaste econométricamente mirando la inflación que había el periodo anterior y el periodo anterior y el periodo anterior y todo lo que la gente sabía en ese momento de economía. Pero no necesariamente eso incluye toda la información que nosotros tenemos disponible en este momento. ¿Se acuerdan del video de Eugene Fama que nosotros habíamos visto? De que los precios contienen toda la información relevante que nosotros tenemos disponible. ¿Qué es lo que dice Lucas?
Si vos tenés un gobierno que agarra y dice que va a bajar la inflación, no es lo mismo que si vos tenés un gobierno que dice que no va a hacer nada. Si vos sabés que el gobierno te dice voy a aplicar una política para agarrar y bajar la inflación, yo podría creerle o no creerle y yo tendría que incorporar esa información dentro de las estimaciones que yo voy a hacer de la economía. Ahora, en el modelo de la curva de Phillips no aceleradora de inflación que acabamos de ver y toda la historia, no hay manera que yo incorpore esa decisión del gobierno. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó el periodo anterior. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, si yo tuviera un gobierno que es creíble en su política de ajuste y dice, mira, yo voy a hacer esto, yo podría agarrar y decir, mira, esta persona va a tomar la decisión, el gobierno se va a encolumnar, va a bajar el déficit fiscal, va a hacer todo lo que tiene que hacer, va a, de alguna manera, ajustar la economía para que esto sea consistente con una tasa de inflación más baja. Ok. Cuando digo ajustar la economía tiene que ver con algo que después lo vamos a mirar, porque estoy diciendo que esa cantidad de dinero de algún lado salió. Y si esa cantidad de dinero salió para comprar títulos de deuda nuevos que estaban vendiendo el gobierno, en realidad terminaba siendo para financiar al Estado. ¿Sí? Pero, algo es, si vos tenés una política monetaria del Banco Central, de la Fed, de la institución que tiene que respaldar y tiene que cuidar el valor del dinero, comprometida con una reducción de la tasa de inflación, y yo le creo, yo cuando tengo que decidir si acepto o no acepto el trabajo, yo voy a tomar una decisión diferente que si yo no le creyera. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual acá hay un rol muy importante que tiene que ver con la credibilidad. Si alguien se compromete a hacer una política de shock, de reducción rápida de la inflación, en lugar de pagar la misma cantidad de puntos adicionales de sacrificio que nosotros tenemos previstos en el modelo, por ahí pagamos menos. ¿Por qué? Porque en el modelo de expectativas adaptativas que estamos viendo es como que la inflación es igual al periodo anterior y yo no le creo nada a lo que me está diciendo. Tomo la información de lo que pasó. ¿Sí? Es como que ahora habla el gobierno y todos le dicen, bueno, pero show me the money, ¿no? Le dicen, mirá, cuando vos me muestres que la inflación está bajando, yo te voy a creer de que la inflación está bajando. ¿No? Si no, no te creen. Bueno, ahora, si hubiera una posibilidad de credibilidad importante de esto, por ahí se podría hacer un ajuste de inflación donde pi esperado sea más bajo, producto de credibilidad. ¿Sí? Y lo otro que está diciendo Lucas es, en realidad, los modelos econométricos estos tienen un sentido, pero está ahí. Ojo, él después fue responsable de un montón de estudios econométricos. No es que dice que la econometría no sirve. Lo que te está diciendo es, la econometría sirve, pero sirve para lo que sirve, no para lo que no sirve. Si hay un cambio fuerte en la política económica adoptada por el gobierno, la econometría no puede hacer magia. No están dados esos datos dentro de los modelos. Podríamos tratar de buscar cómo reaccionó ante políticas similares en el pasado, cuando el gobierno se comprometió de esta manera, cómo se comportó el mercado, y de esa manera tratar de estimar. ¿Sí? Pero con lo que hay, con el modelo que estaban trabajando, ese no está estimando correctamente. Entonces acá hay una parte muy importante que tiene que ver con, justamente, vos vas a lograr más credibilidad cuando logres que la inflación baje. Si vos te comprometés a bajarla rápidamente, vas a comprar de alguna manera más rápidamente credibilidad. Entonces, si bien vas a tener que pagar una tasa de sacrificio o haber un aumento en el desempleo, al final del día los puntos adicionales de desempleo que vos vas a pagar van a terminar siendo en la sumatoria menores a los que vos pagarías con una política más extendida en el tiempo. Conviene una política de shock que una gradual. Una consulta. Sí. Lo que vos haces es reducir el pie esperado, o sea, la inflación Claro. esperada. Exacto. Yo aplico una política fuertemente comprometida con reducir la tasa de inflación. Entonces, la gente no estima que la inflación va a ser igual a la del periodo anterior. Estima que va a ser más baja que el periodo anterior. Entonces, yo hice toda la política fuertemente comprometida como para reducir la inflación en 5 puntos, pero termino bajando más de 5 puntos más rápidamente. ¿Por qué? Porque la gente me creyó.
Si la gente no me cree, bueno, y yo hice los números para que dé 5, me debería dar 5. ¿No? Bueno, listo. Entonces hago todo como para que me dé 5. La gente me cree, logro bajar 8. Listo. Entonces ellos agarran y dicen, yo hago un programa para bajar fuertemente, rápidamente la inflación, y apuestan a qué cosa? A que vas a lograr una desinflación más rápida si hay credibilidad. Ahora, esto que estamos diciendo en el límite extremo, si me creen 100% de que mi plan va a funcionar, yo podría tener una tasa de sacrificio en el límite 0. Yo agarro y digo que lo voy a hacer, me comprometo a que lo voy a hacer, hago las cosas como para que todos me crean, y podrían entonces todos incorporar eso respecto de los precios que va a haber en la economía, y entonces fijan los salarios suponiendo que no va a haber inflación el año que viene. Listo. Suponiendo que la inflación el año que viene va a ser 10%. En la Argentina, ¿no? Decimos, che, cambio de ministro, cambio de régimen, vamos a hacer no sé qué cosa, vamos a tener inflación del 10%. Si todos le creyéramos, todos pactaríamos nuestros salarios creyendo que va a ser 10%. Y todos los precios van a ajustarse entonces con que los costos subieron también 10%. Entonces todo convergería al 10%. Y si todo converge al 10%, la tasa de desempleo es consistente con la tasa natural de desempleo. No me pongas cantidad de dinero creciendo al 100, ¿no? Vas a tener que poner cantidad de dinero consistente con 10%. Pero si todo converge al nuevo régimen, estamos ok. En el límite. Bueno, esto que nosotros estamos diciendo, ¿no? Que es lo que nos está diciendo a partir de la crítica de Lucas, la conveniencia de aplicar políticas más comprometidas con la reducción de la inflación y por ende más políticas de shock, lo que implican es un ajuste mucho más rápido, con menor tasa de sacrificio, con menor costo total asumido, porque incorporamos dentro del pie esperado todo lo que nosotros sabemos que está sucediendo. Estamos incorporando la información que está disponible hoy, que es que hay un plan de estabilización y de baja de la inflación. Incorporamos, lo ponemos en el... Creemos que va a funcionar, operamos todos de acuerdo a eso y va. ¿Ok? Las expectativas cumplen un rol muy importante en esto. Vamos a ver casos prácticos de esto, lo vamos a ver justamente la que sé que viene. Vamos a ver un montón de casos de esto, de justamente de procesos de desinflación que fueron expansivos y no contractivos. Es decir, que no generaron una recesión, sino que generaron incluso un crecimiento del PIB. Entonces decís, che, pero ¿debería ser al revés? No, porque la importancia de expectativas. ¿Ok? Ahora, la verdad es que esto que nosotros estamos diciendo y que dice la teoría y que dice, che, bueno, si hubiéramos tenido esto, ¿verdad? La verdad es que, salvo estos casos excepcionales, que ahora después los vamos a ver mañana, la próxima clase, cuando estamos hablando de reducciones más acotadas, ¿no? Estamos pasando de la inflación del 10% al 8%, al 6%, al 3%, tratar de ir generando la reducción, por ejemplo, lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, la verdad es que hay ciertas cosas que hacen que no puedas bajar la inflación tan rápidamente como los modelos basados en expectativas racionales dirían. ¿Y esto por qué es? Y entonces empezó a estudiar por qué pasa esto, ¿no? Porque no es como decía el modelo de expectativas adaptativas, pero tampoco es como dice el de racionales. Y entonces empezó a estudiar cuáles son esos factores que de alguna manera limitan esta capacidad de hacer un ajuste tan rápido en la economía consistente con la nueva tasa de inflación. Entonces, una de las cosas que se ve y que es importante y que sucede en el mundo real es que hay ciertas rigideces nominales y ciertos contratos. Ejemplo, ya tenemos firmado un convenio colectivo de trabajo con los aumentos salariales de los próximos meses, lo tengo que cumplir. Ya tenemos pactado el contrato de alquiler. Ya tenemos un montón de cosas de contratos que están firmados cuando nosotros teníamos, antes de que saliera anunciado el plan de estabilización, que eran consistentes con una inflación del 12%, del 10%. Y entonces, como no voy a romper los contratos, lleva un tiempo de ajuste. ¿Sí? También hay otros casos. Hay uno que se llama costos de menú, dicen, ¿no? Diciendo, mirá, hay ciertas cosas que vos no las cambiás todos los días. ¿Sí? Imagínate el menú. Si bien todos los días vos podrías tener costos que van cambiándote, bueno, está cambiando la carta del menú todos los días. Porque es un lío, porque vos ya anunciaste todas las cosas, porque es un lío.
Entonces vos tratás de establecer, cuando fijás un precio de tu producto, cuando vos fijás a tus clientes tu política comercial, no le estás cambiando a tu cliente todos los días los precios. En un país más ordenado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te querés evitar las discusiones. ¿Sí? Entonces vos pactaste con tu cliente un acuerdo de precios, le vendiste algo suponiendo una cierta inflación, suponiendo un aumento de costos, y vos tomaste la decisión y el otro también tomó la decisión con eso. Todos estimaban algo y firmaron. Esto genera ciertas rigideces y por ende hay un cierto lag que está estimado. Esto lo estimó Taylor en un paper que hizo y demás. Taylor, que después lo vamos a mencionar y lo vamos a trabajar bastante en esto. Y fíjense que pasan varios trimestres entre que se toma la medida y empieza a tener, fíjense que a lo mejor hay 8 o 9 meses, trimestres. Sí, 8 o 9, sí. Obviamente en Argentina ese plazo, como estamos mucho más atados a lo que pasa diariamente, lo hacemos más corto, ¿sí? Pero en otros lados por ahí ese proceso de ajuste lleva mucho más tiempo. Una pregunta. Pará, y una última. Y además, yo anuncio que voy a hacer una política comprometida. Por ejemplo, voy a aplicar una política monetaria contractiva y el efecto de la política monetaria ¿es instantáneo? Tampoco es instantáneo. Habíamos visto desde la clase 2 que la política monetaria en que nosotros la aplicábamos una contracción monetaria tardaba varios trimestres, 2, 3, 4 trimestres hasta que tenía efecto. Con lo cual, fíjate que ni la política monetaria es instantánea, ni es instantáneo el ajuste que podemos estar haciendo esto. Entonces, los procesos de desinflación, aún siendo una política más de shock, más comprometida, más halcona para bajar la tasa de inflación, la verdad que no es tan instantáneo, ¿sí? Y nosotros vamos a ver, y les voy a poder mostrar videos y demás, de que esto tiende a pasar. Ahora sí, me estabas diciendo y tenías una duda. Sí, si el no aumento de los precios en realidad no se traducía en una baja de la inflación, porque si bien los precios no bajan, al mantenerse, Obvio, es como lo que si pasa no. es que, obvio, lo que pasa es que, de nuevo, acá pensemos lo siguiente. Vos venías, y esto yo se los pregunté también a ustedes, fíjense cómo iban ajustándose las curvas en el REM, ¿sí? Los agentes económicos estaban suponiendo que la inflación iba a ser de una cierta manera y ya fijaban su política de ajuste de costos y de ingresos y demás a esas estimaciones. Nadie está suponiendo una inflación cero. Todo el mundo está suponiendo que va a haber una cierta inflación y de esa manera se comportan y de esa manera tratan de cubrirse. Porque acá, y esto es lo que hay que entender, sobre todo hay que entenderlo en la Argentina de hoy, si vos te equivocás en una cuenta en la facultad, te dirá un poco mejor o un poco peor en el examen. Pero si vos te equivocás en una cuenta en tus precios que vos agarrás y fijás y tus costos que aumentan sensiblemente por arriba del precio que vos ya habías pactado con tus clientes, pensá que vos lo que sostiene la actividad, la magia que sostiene la actividad es el beneficio. Y el beneficio no es un número de ingreso, es la diferencia entre el ingreso y los costos. Es un pedacito. Con lo cual, si vos tenías un margen, si vos sos una empresa que trabaja con muchas ventas, ¿no? Bien retail, ¿no? Mucho volumen y poco margen en una industria competitiva, equivocarte en eso, en un 10 puntos de ajuste con los niveles de inflación que hay actual, de pronto te quedaste sin negocio, ¿sí? Entonces, no es un tema menor, ¿sí? Por eso es que están mucho más ahí atentos a este tipo de decisiones. Vos me decís, y esto es clásico, que incluso después lo vamos a ver más en procesos de hiperinflación, pero las políticas que a veces establecen los gobiernos para agarrar y tratar de bajar la inflación, a veces son, sacan una ley y dicen, o una ley, o alguien dice que hay que poner los precios y los salarios tienen que no moverse. ¿Sí? Listo. Pero lo que dice el funcionario y lo que pasa después en el mundo real es otra cosa. Y en ese juego, el que cumple, pierde. ¿Sí? Vos tenés un negocio, no hay que aumentar el precio del producto. Listo, vos lo cumplís. Y los otros no te lo cumplen. Lo que va a pasar es que tu precio va a estar por debajo de los precios de los demás. Todos van a venir a sacarte el producto de la mano
vos lo vas a vender rápido, pero cuando te des vuelta para comprarlo, tu proveedor te va a haber subido el precio por encima del costo de reposición. Digamos, por encima de tu precio no cubrió el costo de reposición. Entonces tenés un quilombo. ¿Sí? Porque los otros, ¿por qué habían subido los precios? Habían subido los precios porque estaban viendo que estaban subiendo los costos a ellos. Entonces, se vuelve mucho más compleja esa situación. Por eso que están ahora, ustedes están afinados. ¿Alguno de ustedes fue últimamente a algún negocio? Viste que hay un montón de negocios que están obligados a poner el precio en la etiqueta del producto. ¿Sí? Si alguno de ustedes trabaja en alguno de esos negocios o vio y fue y compró en algún momento, a lo mejor se habrán encontrado de que a lo mejor fueron, compraron una cosa y estaba el precio por debajo del precio que estaba en el sistema. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Les pasó? Y entonces, ¿qué pasa cuando ustedes tienen el producto, lo que sea? La remera, lo que ustedes fueron a comprar está con una etiqueta que dice precio 10 y en el sistema les quieren cobrar 15. ¿Qué hacen? Te tiene que cobrar 10, dice. Y entonces, ¿qué es lo que hace el comercio? ¿Qué hace el comercio? Se jode. ¿Se jode el comercio? No te lo vende. Primero, la pregunta, ¿alguno de ustedes trabaja en alguno de esos comercios? ¿Vos? ¿Se jode el comercio? Una parte sí, y una parte ¿a quién le hacen poner la plata? Si la responsabilidad de etiquetar era tuya como empleada, ¿a quién le dice? ¿Al empleado? El empleado. ¿No? Lo pone el empleado. Porque no puse la etiqueta. Entonces ya no ponemos los precios. Empieza a haber un montón de cosas. ¿Por qué? Porque te dicen, pues es la mía, es mi bolsillo, lo pago yo. ¿Por qué? ¿Y por qué el comercio no lo quiere aceptar? Porque el comercio dice, te acepto 1, 2, 3. Cuando empezaron a hacer mucho, dicen, no, lo ponés vos. Si no pusiste la etiqueta, la ponés vos. ¿Por qué? Porque empezaron a poner, el comercio se comió el primero, el segundo, el quinto error, el sexto error, te llamaron, ¿cómo te llamas vos? Te llamaban a la dijeron, ya está, la próxima es tuya. ¿No? Y pasó así. Entonces no se jode el comercio, se jode el empleado. ¿Por qué? Porque el comercio no da para más. Entonces empieza a hablar, le dice al cliente, no, mirá, hagamos así, no lo hagamos, ¿no? Y me pone cara de, por favor, no me hagas pagarlo a mí, ¿no? Y empezamos a ver. Entonces, bueno, no, por ahí la norma esa que decía, pues la norma es linda mientras los precios no son tan así, no se mueven todos los días. No se mueve tan así, empieza a ver. Entonces, podría quedar un inspector y ponerle una multa al negocio de Aldana. ¿Por qué? Porque no están los precios de todos los productos. Y Aldana dice, por favor, no me vas a hacer esto. Pues la mía. ¿Sí? Lo mismo pasa en el supermercado, lo mismo pasa en todos lados. Cuando las normas desconocen mucho lo que pasa en la realidad, empiezan a, ¿qué pasa? A incumplirse las normas. ¿Por qué? Porque empiezan a pasar esas cosas. ¿Sí? Con esto cierra el capítulo. Cierra el capítulo. Y plantea, de alguna manera, estos consensos generales que nosotros estamos teniendo en economía en general. Después vamos a ver casos particulares. Donde nosotros decimos, mirá, las desinflaciones, los procesos de desinflación, generalmente provocan un aumento del desempleo. Ese aumento del desempleo es durante un tiempo, no es por los siglos de los siglos, es durante un tiempo. La reducción del crecimiento de la cantidad nominal del dinero es neutral a mediano plazo. En el corto plazo tiene impacto. Y ese impacto es el que de alguna manera va a hacer que vía los costos termine bajando los precios. Porque no es que mágicamente las impresoras del Banco Central imprimen más rápido y los precios suben más rápido de manera instantánea sin que nadie le diga nada a nadie. Y cuando bajan la velocidad de impresión, se bajan los precios porque sí. No pasa, no es así. Para que la información se transmita, tienen que pasar cosas en el mundo real. Las desinflaciones más rápidas, los procesos de desinflación más rápidos de esas economías que tratan de combatir más rápidamente el aumento de inflación, en general tienen tasas de sacrificios más bajas. Una tasa de sacrificio más baja no implica que no haya que subir el desempleo. Suben el desempleo y pagan esa suba de desempleo, digamos, suben más rápidamente el desempleo en esas economías, pero durante menos tiempo.
y la cantidad de puntos adicionales totales de desempleo para lograr baja de puntos totales de inflación es más chica en esas economías más comprometidas con procesos de desinflación que con los. Hay una fuerte correlación en esto, producto de qué cosa, del compromiso que nosotros tenemos con la reducción, producto de credibilidad, ¿sí? Y hay varios autores, Lucas, Sargent y otros economistas, han trabajado mucho sobre el tema de la importancia de la credibilidad y la reputación de los responsables de mantener el valor de la moneda, que son los bancos centrales, con su compromiso, su compromiso con reducir la tasa de inflación, les genera credibilidad. Y esa mayor credibilidad les permite bajar la inflación a un costo de desempleo menor. ¿Está claro? Cuanto más comprometida es la autoridad monetaria en mantener baja la tasa de inflación, la sociedad al final en esas economías paga menos desempleo adicional para bajar la inflación. Una pregunta. Sí. ¿De alguna forma entonces incorpora, que digamos, esta credibilidad a la tasa de inflación esperada? O sea, que digamos, si antes era tasa de inflación esperada, o sea, T-1, ahora esa tasa incorpora las expectativas, no sé, de credibilidad del gobierno. O sea, claro. Pero no es igual a algo, sino que tiene más bien con las expectativas del consumidor o de los habitantes, ¿no? Claro, digamos, en función de la señal que da la autoridad de política monetaria, todos los agentes toman decisiones. Y esas decisiones que toman todos los agentes van a darle más entidad a las recomendaciones de política que están diciendo si son creíbles. Si los tipos no son creíbles, no las incorporan dentro de su decisión. ¿Sí? Entonces, si yo no creo que la inflación el año que viene va a bajar, yo no firmo contratos en línea con ese tipo de reducción. De nuevo, en la Argentina nadie va a firmar un contrato de 2 años. ¿Sí? Estamos hablando de una economía más estable. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de una economía más estable, y esto lo vimos y lo menciono de nuevo, cuando vos haces un proyecto de inversión, vos lo invertís para dentro de 10 minutos. Vos agarrás e invertís para un proyecto de largo plazo, de 10 años, de 5 años, de más años. ¿Sí? Y vos invertís a un costo de capital. Y ese costo de capital es el costo del cual vos te fondeás, ¿sí? Tomás deuda, y esa deuda está a una cierta tasa nominal. Y esa tasa nominal es una tasa real esperada en función de tu expectativa de inflación. ¿Está claro? Entonces vos firmás la deuda en la empresa, tomás deuda con el banco, con el mercado o con quien sea, para hacer tu proyecto de inversión a 20 años, a 10 años, de ampliar la fábrica, para expandir la empresa en otro mercado, para lo que sea, porque estás haciendo una proyección a mediano y largo plazo. Cuanto más creíble es el proceso de desinflación por parte de este gobierno, yo miro la tasa de largo plazo y la estimo de una cierta manera. ¿Está claro? ¿Sí? Y tomo deuda o no de cierta manera. Y por eso es que es tan importante la credibilidad para esto, porque la política monetaria, y vuelvo sobre el punto inicial, la política monetaria tenía efecto ¿cómo? ¿A través de qué? ¿De qué variable? Era la tasa de interés, la cantidad de dinero, tasa de interés. ¿Y la tasa de interés en qué pegaba? En la inversión. En la inversión y en el ahorro. Si es creíble, yo tomo decisiones de ahorro e inversión creyéndote lo que vos decís. Si no es creíble, no tomo decisiones de ahorro e inversión con lo que vos me decís. Entonces pasa como algunos de ustedes que agarran y escuchan lo que dice, y dicen, bueno, y agarran los pesos que tienen y los transforman en billetes verdes fuera del sistema. Pero escuchan cosas, sí, pero es mío. Y la sacan. Están tomando una decisión de ahorro en función de eso y una decisión de inversión en función de eso. Deciden no invertir físicamente en producción y toman una decisión. ¿Sí? Esa decisión, ¿por qué? Porque creen o porque no creen. En este caso, porque no creen. Pero la credibilidad influye en sus decisiones, claro. Claro que sí. Entonces, el tema de credibilidad es súper importante. Porque trabaja sobre ese residuo. La credibilidad respecto del consumo adicional de fideo, sí, no digo que no. Si nosotros creemos que el gobierno no va a cuidar bien
la política monetaria, entonces la inflación se le va a ir, sé que los fideos van a aumentar, entonces a lo mejor compro un poco más de fideos y los estoqueo en mi casa. Pero hay un límite, ¿cuántos fideos voy a poner en la alacena? Hay un límite, ¿no? Un poquito el consumo cambia, sí. Pero la que tiene un impacto más grande, ¿cuál es? La inversión. Y el ahorro. ¿Está claro? Entonces, el tema de credibilidad se vuelve crítico por esto. De nuevo, las tasas del punto 3. Las tasas de sacrificio son menores en países que tienen convenio colectivo de trabajo también más breves. Si yo tengo un convenio colectivo de trabajo por un plazo más largo, es más difícil tomar decisiones. Fíjese, en cierto punto, los convenios colectivos de trabajo que vos firmás a 2 años en otros países y demás, acá en la Argentina los firmás y los firmás a periodos cada vez más cortos, ¿sí o no? Con lo cual, el efecto de rezago por esto ya empieza en la Argentina a ser menor. ¿Por qué? Porque tenemos tanta incertidumbre que, y es más, lo que se firma de que va a ser así, pero en 6 meses nos sentamos y discutimos de nuevo. Y si la inflación es más alta del ajuste que yo te di, nos sentamos antes. O sea, tiene tantas cláusulas para romper ese acuerdo que en realidad terminan no siendo contratos. ¿Sí? ¿Tá? Entonces, en cierto punto, eso ayuda a que después vos puedas tener procesos de desinflación más grandes y con mayor impacto en economías donde hay una inflación más alta. ¿Por qué? Porque se te dan las posibilidades de reorientar todos estos contratos. ¿Sí? Vamos a ver después cómo y cómo se indexan, cómo no se indexan algunos de ellos y demás, pero va a haber ahí un punto que va a hacer que no tengamos que esperar ahí, había, no sé, 3 años para generar. ¿Ok? En el gráfico. ¿Está claro? Y si Nosotros lo que vamos a hacer. llegamos Sí, al decime. extremo de indexarlo por una variable, ahí sería el Hay un efecto montón de de- casos que terminan sucediendo de esa manera y de hecho lo hemos vivido muchas veces en Argentina. Hoy en algunos contratos empieza a ponerse de manera más implícita por los problemas legales que hemos estado mencionando, pero también hemos visto algo y es cuando la realidad empieza a ser muy diferente de lo que las normas prevén, entonces la gente empieza a operar de cierta manera, a veces más allá de lo que diga la norma. Entonces se dan indexaciones de hecho, ¿sí? Porque ¿cuál es la alternativa a la no indexación de hecho? O discuto todos los meses, o firmo un contrato en dólares. No querés firmar un contrato en pesos indexados, ningún problema, firmame el alquiler en dólares. Entonces, tenemos 60%, 70% de la oferta de alquileres hoy en la Ciudad de Buenos Aires, ya están planteados los pedidos de alquiler, las ofertas de alquiler en dólares. Obviamente, vos firmarías contrato de alquiler en dólares y empieza a no, que sí, que no. Entonces, es una discusión. Bueno, y si no te gusta en dólares, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hay un punto. ¿Sí? Que digamos, ¿Julián, esa qué capítulo? indexación, ¿Qué? ¿la indexación va a retrasar la baja en la inflación a pesar de políticas monetarias? La indexación lo que hace es, nos lleva como si fuera un modelo de expectativas adaptativas, pero en lugar de pensar que es un año contra el otro, es un día contra el otro. Es un mes contra el otro. ¿Sí? Yo ahora te pongo es el del mes pasado, y listo, yo ya no discuto más. No soy ni bueno ni malo, te pongo el mismo precio de hoy actualizado por inflación un mes. ¿Sí? Entonces ahí genera una inercia muy importante, porque el principal componente de la inflación de hoy es la inflación del mes pasado. ¿Sí? ¿Sí? Genera inercia, lo cual implica que es más costoso generar después procesos de desinflación tradicionales como el que vimos recién. Sí. Casi te diría que se vuelve medio imposible. Las prepagas están haciendo eso. Todos los que pueden lo hacen de manera más o menos expresa. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. Viste que ahí dice en el primer ítem de conclusión, Sí. dice, en otras palabras, aunque una reducción del crecimiento de la cantidad nominal de dinero sea neutral a medio plazo, ¿el desempleo aumenta? ¿No es disminuye? Si yo hago una contracción monetaria para generar un proceso de desinflación, el desempleo sube. Está bien, Yo pero hago una dice contracción monetaria para generar en el corto plazo un proceso de desinflación, una suba en la tasa de desempleo, una menor presión sobre costos y va bajando. Sí. claro, va a bajar o no.
sube el desempleo. Pero a mediano plazo no es que vuelve. A mediano plazo, pero en el corto plazo tuviste más desempleo. Claro, sí, pero acá dice que como que a medio plazo el desempleo aumenta. No, dice. Ahora que estoy mirando para atrás porque vamos a mirar acá, dice. No, vamos a ver. Dice, aunque la producción del crecimiento de la cantidad nominal de dinero sea neutral a mediano plazo, el desempleo aumenta un tiempo antes de retornar a la tasa natural. Es decir, a corto plazo aumenta antes de volver a la tasa natural de desempleo. ¿Entendés? Te está diciendo, a corto ok, plazo claro, aumenta yo desempleo. Corto plazo aumenta desempleo. Mediano plazo, tasa natural de vuelve al desempleo. natural, claro, ok, bien. Eso, sí, yo había Que es entendido eso. consistente con el ejercicio que hicimos nosotros hace un rato. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos, fíjese, que era lo que decían algunos. Che, esos precios que vos agarrás y decías, es baja de precio. No es baja de precio. Es baja de precio respecto al precio esperado. Y el precio esperado era el precio actual más la inflación esperada. ¿Ok? Pero la dinámica la entendieron. Esa lógica de entender un poco cómo funciona el proceso era importante repasarlo y entender que no es lo mismo hacer una cosa que la otra. ¿Ok? Profesor, tengo una pregunta. Sí. El gobierno emitió el boletín oficial que dijo que iba a hacer una inversión inyectar dinero en la población más No entiendo vulnerable. de qué estás hablando. Pará. ¿Cuándo dijo que iba a inyectar? El boletín oficial ¿El boletín oficial que dijo? que iba a hacer una inversión de dinero en la población. No, no sé cuál es conseguímela y la vemos. Pensá que el boletín oficial son decisiones del Poder Ejecutivo que no necesariamente incluyen al Banco Central. El que emite dinero es el Banco Central. Bueno, el presidente determinó eso. Y los ¿Qué precios, determinó? Búscalo y me decís. poner dinero en la gente. O sea, No existe poner a la gente. Eso no existe. El hada de los dientes, el ratón Pérez, el que pone dinero son los padres. El Estado, Alberto Fernández, no me va a venir a visitar a mi casa para ponerme plata en el bolsillo. ¿Cómo hace Alberto para entrar? Yo no lo dejo entrar. ¿Cómo hace Alberto Fernández para ponerlo? Decís, no, bueno, le va a poner plata a la gente, ¿cómo? bueno, con todo eso, aumentando las asignaciones o... Vos estás diciendo, che, voy a aumentar el gasto público o voy a aumentar las transferencias, por ende voy a bajar los impuestos. Bárbaro. Entonces, acá lo que vos me estás diciendo es, mirá, va a haber, según lo que vos estás leyendo en el boletín oficial, una política fiscal expansiva. Quieren aplicar una política fiscal expansiva. Bárbaro, eso no tengo ningún problema. Nosotros podríamos aplicar una política fiscal expansiva, claro. Pero claro, Y lo lo que sucedió fue que al otro día aumentaron todos los precios. O sea que Claro, no porque sirve de nosotros nada. agarramos, porque hay un montón de gente que cree que ese aumento en la política fiscal expansiva lo va a financiar de alguna manera. Y como esa manera que la va a financiar seguramente sea un aumento en la cantidad de dinero, va a generar más inflación. Entonces, ¿qué hicieron? Aumentaron las expectativas de inflación. Entonces, inyectaste 10, pero generaste una inflación adicional porque hubo más gente que creyó que esto iba a pasar. ¿Puede ser? Puede ser que haya pasado. Porque vos agarrás, ni siquiera necesitas expandir la cantidad de gasto público. Vos decís esto, después no lo haces. La gente cree que va a pasar, actúan en consecuencia y los precios suben. O sea, por la credibilidad es... Claro. Porque hacer se puede hacer cualquier cosa. Lo que también hay que pagarse son las consecuencias. La política monetaria, la política fiscal, va a hacer cualquier cosa. Y habrá consecuencias de eso. Y lo que nosotros estudiamos son, ante tal decisión, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Sí? ¿Vamos? Buscá la norma, la que sea, la que vos estás refiriendo, y la vemos el miércoles. Está buenísimo porque lo podemos plantear como ejercicio. Agarramos de, che, si hacemos esto, ¿qué es lo que pasa? Y demás, y nos puede llegar a influir mucho, como para ordenar también todo lo que vamos a ver hacia adelante, ¿no? Que tiene que ver con el tema de credibilidad, cómo se baja la inflación en el planeta, qué es lo que hace, cuáles son las medidas de política, qué es lo que se fue haciendo en los distintos momentos del tiempo y cuáles son las consecuencias de decisiones de política.
¿Ok? Bueno, lo busco. Una Lean pregunta, para... Sí. ¿se desarrollan índices de credibilidad de alguna forma? Hay algunos y hay formas de medirlo. De hecho, nosotros en la clase que viene, cuando miremos uno de los intentos de desinflación en la Argentina, vamos a ver justamente el concepto de brecha de credibilidad y lo vamos a ver planteado. Hoy, por ejemplo, incluso a nivel de Estados Unidos, la Fed dice ciertas cosas, pero el mercado tiene priceados, tiene en los precios decisiones que no son necesariamente idénticas a las que dice la Reserva Federal. ¿Por qué hay una diferencia entre lo que dice la Reserva Federal y lo que cree el mercado que va a pasar? Porque hay una brecha de credibilidad. Gracias. Y es medible. Es medible. ¿Ok? Sí, sí, me llamaba la atención o sea, cómo hacíamos para medir justamente esa Lo vamos a medir en los precios de las cosas. credibilidad. Ah, Lo vamos a medir en los precios de las cosas. Ok. Fíjate, esto es, nosotros tenemos en la República Argentina un presupuesto que decía que este año los precios iban a aumentar un 60%. Y podemos agarrar y mirar qué fue lo que fue sucediendo en todo este tiempo y si fuimos o no fuimos consistentes con eso. Y ahí podés añadir de manera directa justamente una brecha entre lo que decía el gobierno y lo que estaba en el REM, lo que estaba efectivamente sucediendo, los convenios colectivos de trabajo que se firmaban, y eso te está hablando de qué tan creíble o no tan creíble era el proceso de desinflación que planteaba el gobierno. ¿Ok? Sí. Gracias. No, de nada. Si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. ¿Dale? Traten de llegar con esto leído para que el miércoles vamos a hacer práctica, pero sobre todo vamos a ver aplicaciones al mundo real. Con lo cual traten de llegar viendo cuestiones teóricas y poner la cabeza en mundo real. ¿Dale? Gracias. Nos vemos. Chao, Chao, chao. gracias. Bueno. Gracias.